Cuando estaba comprando un regalo de cumpleaños para mi hija, la cajera de repente me agarró del brazo y susurró: no vayas a la fiesta, bajo ninguna circunstancia. Pensé que estaba loca, y lo ignoré porque era una celebración familiar, donde podría haber una traición. Pero hacer caso omiso a la advertencia trajo consecuencias terribles. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El libro se resbaló de mis dedos cuando el teléfono vibró. Gestión logística en la era digital golpeó el suelo de madera con un golpe sordo, las páginas abiertas como alas rotas. Ya había leído el mismo párrafo 3 veces, mi mente vagando hacia la vasta extensión gris del lago Michigan, extendiéndose infinitamente más allá de la ventana del piso 47. Otra vibración, luego otra, probablemente otro telemercader, murmuré, ajustando mi viejo suéter azul y alcanzando las gafas de lectura que colgaban de mi cuello. La luz de la tarde se derramaba sobre mi sillón de cuero, proyectando largas sombras en el apartamento que se había convertido tanto en santuario como en prisión desde la muerte de Margaret. La pantalla del teléfono se iluminó. Aunt Cecilia, mi corazón titubeó. El dispositivo tembló en mis manos gastadas mientras miraba su nombre. Un nombre que no había visto en mi teléfono en exactamente 2 años, 3 meses y 16 días. No es que estuviera contando. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos a papá. Sé que ha pasado mucho entre nosotros, pero es mi cumpleaños este sábado a las 7 página May. Me encantaría que vinieras. Dirección en 425 Oak Street, Evanston. Te quiero, Cecilia. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Te quiero, Cecilia. Las palabras se desdibujaron mientras los recuerdos se estrellaban contra mí como olas del lago Michigan en una tormenta invernal. Nuestra última conversación resonó en mi mente, su voz afilada con acusaciones. La mía defensiva y herida: no entiendes cómo es, papá. Luke lo perdió todo en el colapso del negocio. Nos estamos ahogando aquí, y tú estás sentado sobre el seguro de vida de mamá como si fuera un fondo sagrado. Tu madre quería ese dinero para emergencias, no para rescatar las malas decisiones de Luke. Mamá querría que ayudáramos a la familia, pero tú siempre has sido egoísta. Por eso ella se mató trabajando mientras tú te concentrabas en tu preciosa carrera en logística. La conversation había terminado con un portazo y 2 años de silencio. Me levanté de golpe, las gafas de lectura balanceándose en su cadena. Mis pies descalzos se sintieron fríos contra la madera mientras caminaba de un lado a otro hacia la pared de fotos familiares. Nuestra vida enmarcada. Margaret en su vestido de novia, radiante y esperanzada. Cecilia a los 8, dientona y sonriente, en su primer recital de piano. El día de la boda de Luke y Cecilia, cuando todavía creía que él era lo suficientemente bueno para mi hija, el teléfono se sentía pesado en mi palma mientras volvía a leer el mensaje de Cecilia. 25 de octubre. Su cumpleaños era mañana, 26 de octubre. ¿Cómo habían pasado 2 años tan rápido? 2 años de silencio y ahora de repente, una invitación. Susurré al apartamento vacío. ¿Qué ha cambiado? Toqué el marco que sostenía la foto del recital de piano de Cecilia. Ese día llevaba un vestido azul. Había practicado el vals minuto de Chopin durante meses. Después de su actuación, corrió directo hacia mí, ignorando las felicitaciones de los otros padres, y me rodeó la cintura con los brazos. ¿Me escuchaste, papi? No cometí ningún error. Fuiste perfecta, cariño. Absolutamente perfecta. Ahora tenía 38, madre ella misma. El tiempo había tallado líneas alrededor de sus ojos que nunca había visto, creado una distancia que nunca había pretendido. El teléfono vibró otra vez. Probablemente otro mensaje por Onolo Mayer. En cambio me quedé mirando a esa niña con el vestido azul, congelada para siempre en un momento en el que aún era su héroe. Cuando el amor era simple e incondicional, a la luz otoñal se desvanecía, volviendo el lago de un gris más profundo. En algún lugar de Evanston, mi hija estaba planeando una fiesta de cumpleaños. En algún lugar de mi pecho la esperanza y la sospecha luchaban, como fuerzas opuestas, ninguna dispuesta a rendirse por completo. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blancos contra la funda negra, y me pregunté qué había provocado realmente que rompiera 2 años de silencio. Me alejé de las fotos. El teléfono aún tibio en mi mano. Las 3, los números en la caja de cable, brillaban acusadores mientras pasaba frente a mi escritorio, hacia la caja fuerte de la pared. Oculta detrás de mi colección de revistas de negocios a mis dedos, encontraron la combinación familiar, el cumpleaños de Margaret, y la puerta metálica se abrió con un suave clic. Dentro, bajo documentos importantes y las joyas de Margaret, yacía el billete de lotería, aún intacto después de 3 meses, los números impresos en esa tinta azul inconfundible. 714-233-142 Powerball 18, $2 millones después de impuestos. Mi jubilación acababa de volverse muy cómoda. Saqué el billete y una foto escondida detrás. Yo en la tienda de regalos del Bellagio en Las Vegas, cansado tras un largo día de conferencias de logística. La cajera era joven, aburrida,
revisando su teléfono entre clientes. Había comprado agua y, por impulso, 5 boletos de la máquina junto a la caja. ¿Se siente con suerte hoy?, preguntó sin levantar la vista Ansolo sediento. Respondí, guardando los boletos en el bolsillo y olvidándolos durante semanas, 3 meses y atrás. Finalmente recordé revisar esos papeles arrugados enterrados en mi bolsa de viaje. 4 perdedores y uno que cambiaría la vida. El momento en que la pantalla de mi portátil confirmó los números, me quedé en silencio atónito durante 20 minutos, preguntándome si Margaret podía verme desde donde estuviera. Cerré la caja fuerte y regresé a mi sillón, estudiando el billete. La victoria no había sido un secreto por mucho tiempo. Mi vecina, la señora Patterson, tenía ojos agudos y lengua suelta. Había visto las tarjetas de presentación de los oficiales de la lotería en mi puerta cuando vinieron para las fotos de verificación en Preston. Me enteré de que tuvo suerte con esos boletos. Felicitations, canturreó a la mañana siguiente. Su voz recorriendo el pasillo hasta cualquiera que quisiera escuchar la noticia se propagó por el edificio como humo. Luego al viejo club de bridge de Margaret y después, quién sabe a dónde más. En una ciudad de millones, las noticias sobre una fortuna de repente encuentran el camino hacia los oídos menos adecuados. Me recosté en la silla, ojos cerrados, el billete descansando en mi pecho. 3 meses desde que la victoria se hizo pública. 3 meses. Y ahora, esta invitación de Cecilia, el momento se sentía afilado como una hoja contra mi garganta, por supuesto. Alguien pudo haber hablado, murmuré al cuarto vacío, pero ¿pudo Cecilia haberse enterado? Mi mente analítica, la misma que había optimizado cadenas de suministro durante 30 años, comenzó a conectar puntos. Los problemas financieros de Luke, el orgullo de Cecilia impidiéndole pedirme ayuda directamente, una hija que había heredado la inteligencia de su madre y la terquedad de su padre, pero también una hija que alguna vez lloró por pájaros heridos, que había ahorrado su mesada para comprar regalos de Navidad a desconocidos, la misma niña que me llamaba todos los domingos durante la universidad, que pedía mi consejo sobre todo. Desde lecciones de carrera hasta recetas de pasteles en el tráfico zumbaba 47 pisos abajo. El lago se oscurecía mientras las nubes se acumulaban, prometiendo lluvia. Abrí los ojos y estudié de nuevo el mensaje de Cecilia, buscando significados ocultos en palabras simples. Te quiero, Cecilia. ¿Cuándo había dicho esas palabras por última vez? ¿Cuándo las había dicho yo? Las preguntas flotaban en el aire como motas de polvo, visibles, pero intocables. Mi pecho se apretó con algo entre esperanza y temor. Esa incómoda sensación de estar en una encrucijada donde ambos caminos llevaban a la niebla. Doblé el billete de lotería con cuidado, marcando los bordes con movimientos precisos. Mañana era su cumpleaños. 38 años desde que Margaret puso ese pequeño bulto rojo y lloroso en mis brazos y susurró: Anne, es perfecta, Preston. Es absolutamente perfecta. Quizá aún lo fuera. Quizá yo solo era un viejo amargado viendo planes donde solo había reconciliación. Quizá mi hija simplemente extrañaba a su padre y quería tenerlo en su fiesta de cumpleaños. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo miré. En cambio, cerré los ojos e intenté recordar cómo se sentía confiar por completo. Amar sin condiciones ni cálculos. Los abrí con fuerza deliberada, alejando las dudas que se arrastraban como telarañas en un rincón olvidado. Ah, no, dije en voz alta al apartamento vacío, con una voz más firme de lo que esperaba. No puedo pensar así de mi propia hija. Quizá de verdad me extrañaba. Quizá la maternidad cambió su perspectiva. Al levantarme del sillón, sentí la energía volver a unos miembros que se habían vuelto pesados por la sospecha. El billete de lotería crujió cuando lo volví a poner en la caja fuerte, sellando tanto el dinero como mis pensamientos paranoicos al respecto. En 3 pasos rápidos, me llevaron a la cocina, donde el viejo calendario de Margaret aún colgaba en la pared, un terco recordatorio de la rutina que no había podido arrancar. Tomé el marcador rojo del mostrador y rodeé la fecha del sábado con trazos firmes. 26 de octubre, el cumpleaños número 38 de Cecilia. El tiempo vuela, murmuré, cerrando el marcador. Necesito intentar reconstruir esta relación. En mi oficina en casa ocupaba la esquina donde solía entrar la luz de la mañana, aunque ahora las sombras de la tarde se extendían largas sobre mi escritorio de caoba. Me acomodé en la silla y saqué un bloc amarillo, el mismo que había usado durante décadas para la planificación logística. Arriba escribí ideas de regalo para Cecilia, con mi cuidada letra de ingeniero, que sabía de ella ahora, madre de 2 hijos cuyos nombres apenas recordaba, profesional de marketing, amante del buen vino, si la memoria no me fallaba. Pero ¿cuáles eran sus intereses más profundos, que la hacía sonreír como cuando era niña? Mi bolígrafo flotó sobre el papel mientras emergían los recuerdos. Cecilia a los 8, practicando piano con feroz concentración, sus pequeños dedos estirándose para alcanzar octavas que no lograba, decidida a dominar piezas pensadas para manos más grandes. También le encantaban las joyas.
Solía revolver la caja de Margaret para juegos de disfraces, cubriéndose de perlas y aretes de clip mientras montaba elaboradas fiestas de Tiana. Escribí joyas, libros de música de piano, fotos familiares y marcos bonitos. En la idea de las joyas me pareció la adecuada, algo sustancial, significativo, una declaración de que la valoraba, de que quería invertir en el futuro de nuestra relación. La zona comercial de Magnificent Mile quedaba a solo 15 minutos en taxi. Podría encontrar algo hermoso en Tiffany's o Cartier, algo digno de la mujer en la que se había convertido. Levanté la foto enmarcada de mi escritorio. Cecilia en su primer recital de piano, con aquel vestido azul de cuello de encaje blanco. Margaret lo había cosido ella misma, trabajando hasta tarde durante semanas, creando algo especial para el gran momento de nuestra hija. Cecilia estaba nerviosa esa mañana. Sus pequeñas manos temblaban mientras practicaba escalas. «¿Y si me olvido de las notas, papi?», susurró mientras yo ajustaba su cinta para el cabello. «Entonces, las volverás a recordar», le dije. «La música no desaparece, cariño. Siempre está dentro de ti». Esperando en ese día tocó el vals minuto de Chopin a la perfección. Cuando las notas finales se desvanecieron, me buscó directamente en el público, su rostro brillando de orgullo y alivio. Luego corrió hacia mí, su vestido volando, y se lanzó a mis brazos. «¿Me escuchaste, papi? No cometí ningún error. Fuiste perfecta, cariño. Absolutamente perfecta». Recorrí con el dedo el borde de la foto, sintiendo el peso de los años perdidos. ¿Qué recitales me había perdido? ¿Qué logros habían quedado sin celebrar? ¿Qué miedos habían quedado sin consuelo por el orgullo y la terquedad de ambos lados? Mañana compraría joyas, algo elegante, atemporal, quizás perlas como las que ella había admirado en la colección de Margaret. Lo envolvería con cuidado, escribiría una tarjeta sentida y asistiría a su fiesta con el corazón abierto. Abrazaría a mis nietos, cuyos rostros apenas conocía, e intentaría reparar lo que el tiempo y el dolor habían dañado. El apartamento se sintió de pronto más cálido, como si la esperanza tuviera su propia temperatura. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas, pero adentro me sentía más liviano que en meses. Mi hija había tendido la mano tras 2 años de silencio. Había usado la palabra «te quiero». Quizás eso era suficiente. Quizás lo era todo. Admiré una vez más la foto de Cecilia niña, memorizando su sonrisa dientona, sus ojos ansiosos, su absoluta confianza en la bondad del mundo. Mañana intentaría ser digno de esa confianza otra vez. Mañana recordaría cómo ser su padre en lugar de su crítico. La lluvia arreció afuera, tamborileando contra el vidrio como aplausos, y comencé a planear mi estrategia para recuperar el corazón de mi hija. El trayecto hasta Magnificent Mile tomó 30 minutos entre el tráfico de la tarde de sábado, las calles de Chicago llenas de compradores y turistas. Había elegido mi mejor blazer azul marino y pantalones grises, el atuendo que Margaret solía llamar mi look de negocios importante. El estacionamiento bajo Water Tower Place cobraba $25 por 2 horas, pero hoy el dinero se sentía irrelevante comparado con la misión que tenía por delante en Treasured Moments. Ocupaba una esquina privilegiada. Sus relucientes vitrinas exhibían con esmero artículos de lujo bajo una suave iluminación. Música clásica flotaba desde altavoces ocultos mientras empujaba la pesada puerta de vidrio, inhalando el aroma a cuero y perfume caro. Otros clientes se movían en silencio por el espacioso interior, hablando en susurros adecuados para un lugar donde las etiquetas de precio llevaban varios ceros. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre los mostradores de mármol, mientras los elegantes vendedores se deslizaban entre las exhibiciones como bailarines siguiendo una coreografía. Todo allí susurraba exclusividad, desde la gruesa alfombra bajo mis pies hasta las cajas de regalo envueltas en seda apiladas tras el mostrador principal. Deambulé primero por la sección de regalos personalizados. Portafolios de cuero con monograma, pisapapeles de cristal grabado, marcos de fotos personalizados, demasiado impersonales para un regalo de reconciliación. El área de decoración del hogar ofrecía hermosos jarrones y esculturas ornamentales, pero nada encajaba con la personalidad de Cecilia. ¿Qué deseaban hoy en día las profesionales de marketing de 38 años? El mostrador de joyería me atrajo como la gravedad. Los diamantes brillaban bajo luces halógenas, sus facetas lanzando diminutos arcoíris sobre cojines de terciopelo negro, collares, pulseras, anillos y pendientes dispuestos en cuidadosas hileras, cada pieza más elegante que la anterior. Esto sí se sentía correcto, algo precioso, duradero, lo bastante hermoso para igualar a la hija que recordaba. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo especial? Se acercó una mujer con gracia ensayada, su cabello plateado recogido en un moño elegante. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría, y su sonrisa tenía el equilibrio perfecto entre calidez y distancia profesional. «Necesito un regalo para mi hija», expliqué, sintiéndome de repente mal vestido a pesar de mi mejor blazer.
Su cumpleaños número 38. No hemos hablado en algún tiempo. Quiero algo significativo en su expresión se suavizó con comprensión. Los regalos de reconciliación requieren una consideración especial. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Conservador o contemporáneo? ¿Oro o plata? ¿Diamantes o piedras de color? Siempre le encantaron las cosas brillantes de niña, dije, recordando a Cecilia, de 8 años cubierta con las joyas de fantasía de Margaret. Diamantes, creo, algo elegante pero no demasiado llamativo. Ella me guió hacia una vitrina llena de pendientes de diamantes. Estos son muy populares para cumpleaños importantes. Estilos clásicos que nunca pasan de moda. Mis ojos se posaron en un par de aretes de botón, cada uno con un diamante de corte brillante en el centro rodeado de piedras más pequeñas, en un delicado engaste en halo. Captaban la luz, de manera hermosa, lo suficientemente sofisticados para una mujer profesional, pero atemporales para cualquier ocasión. Hábleme de estos, dije, señalando el par que había capturado mi atención. Excelente elección, señor. Unquiet en Total, diamantes de grado VS1 de altísima calidad. El engaste es de platino, no se empaña ni decolora. Estos pendientes fácilmente podrían convertirse en reliquias familiares. Los sacó de la vitrina con cuidado ensayado, colocándolos en una pequeña bandeja de terciopelo para una inspección más cercana. Los diamantes arrojaban luz como estrellas atrapadas, lo bastante bellos como para hacer brillar los ojos de Cecilia tal como lo habían hecho en su recital de piano. Tantos años atrás. Siempre le encantaron. Las cosas brillantes, repetí en voz baja, imaginando a Cecilia abriendo la caja de regalo, viendo esos pendientes por primera vez. Me los llevo. Es una excelente elección, señor. Diamantes de grado VS1 en muy alta calidad. La etiqueta marcaba $3,500, más de lo que había gastado en joyería desde el anillo de compromiso de Margaret hacía 39 años. Pero el dinero parecía insignificante comparado con la posibilidad de volver a ver la alegría en el rostro de mi hija. Quizá esto ayudaría a mostrar que había perdonado todo lo del pasado. ¿Le gustaría un envoltorio especial para regalo?, preguntó la vendedora. Tenemos hermosas cajas de presentación, asentí, viéndola elegir una elegante caja azul marino con ribetes dorados. Los pendientes se acurrucaron perfectamente en un acolchado de seda blanca, pareciendo diminutos tesoros dignos de una princesa. Ese regalo podría tender un puente entre quienes habíamos sido y quienes podríamos volver a ser, caminando hacia la caja registradora. Me sentí más ligero que en meses. Esa noche llamaría a Cecilia para confirmar mi asistencia a la fiesta de mañana. Mañana le entregaría este hermoso regalo y vería cómo su rostro se iluminaba de sorpresa y felicidad. La caja registradora se erguía como un altar al frente de la tienda, su pantalla brillando suavemente mientras me acercaba con la caja de joyería bien asegurada bajo el brazo. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con el cabello encanecido y ojos cansados, terminaba de acomodarse en su puesto, ajustándose la placa con su nombre y revisando el rollo de papel de recibos Buenos Tarts, dijo automáticamente, y luego levantó la vista con la sonrisa ensayada de alguien que había trabajado en ventas más tiempo del que había planeado. ¿Encontró todo lo que necesitaba? Sí. Estos pendientes. Puse la elegante caja azul marino sobre el mostrador de mármol, sintiéndome satisfecho con mi elección. Cecilia los amaría, estaba seguro. Hermosa historia tiene aquí. Gracias, señor. Ann tomó la caja y escaneó el código en la parte inferior. Sus movimientos eficientes pero cansados. Ocasión especial, el cumpleaños de mi hija. Couple 38 mañana. El orgullo se filtró en mi voz a pesar de las circunstancias complicadas. No la he visto en un tiempo, así que quería algo significativo. El hombre asintió distraído, concentrado en la pantalla. Serán 3,700 con impuestos. ¿Será en efectivo o...? Se detuvo a mitad de la frase cuando le entregué mi tarjeta de crédito, sus ojos fijos en el nombre grabado en letras plateadas. Preston Name in Hand. Algo cambió en su expresión. La cordialidad profesional se desvaneció, reemplazada por un reconocimiento que endureció su mandíbula. Sus manos se inmovilizaron sobre la tarjeta, y cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Escuché. Señor, su voz bajó a un susurro urgente mientras se inclinaba sobre el mostrador. Preston Hunt. Perdón. Bajo ninguna circunstancia debe ir a esa fiesta. Disculpen, parpadeé, convencido de haberlo malentendido. ¿De qué está hablando? Su agarre se tensó sobre mi tarjeta de crédito y de repente, su mano se lanzó a sujetar mi muñeca por encima del mostrador. Sus dedos eran más fuertes de lo que parecían, curtidos por años de trabajo físico que no coincidían con su actual empleo en ventas. Solo confíe en mí, Enovayan. Tiré de mi mano hacia atrás, alejándome del mostrador. Joven, devuélvame mi tarjeta. Mi voz llevaba la autoridad que alguna vez usé con subordinados que habían sobrepasado los límites. Pero él no soltó mi muñeca. Por favor, no estoy loco. Hay algo que necesitas saber. Limítese a completar la transacción. Tiré con más fuerza,
hasta liberar finalmente mi brazo de su sorprendente fuerza. Otros clientes comenzaban a observar, susurrando al sentir la tensión. Sus ojos se movieron nerviosos por la tienda, probablemente calculando si su gerente estaba cerca para escuchar. Cuando volvió a hablar, la desesperación se filtraba a través de su fachada profesional. Miré, trabajo aquí a tiempo parcial. Solía estar en mi campo antes de que todo saliera mal. No soy un lunático cualquiera, ¿de acuerdo? Sé cosas, ¿qué cosas? Exigí, aunque cada instinto me gritaba que tomara mi tarjeta y me marchara de inmediato. Solo, por favor, no vaya a esa fiesta, lo que le hayan dicho, lo que le hayan prometido. Negó con la cabeza, deslizando la tarjeta por la máquina con dedos temblorosos. No es lo que parece, la máquina pitó, pidiendo mi firma en la pequeña pantalla. Firm Wrap, deseando nada más que escapar de aquella interacción cada vez más extraña en el hombre. Su placa decía, Mark Wilson. Imprimió mi recibo con precisión mecánica. Aunque sus ojos permanecían fijos en mi rostro, aquí tiene su tarjeta. Señora, la sostuvo, pero cuando extendí la mano para tomarla, no la soltó de inmediato, por favor. Quédese en casa mañana. Le arranqué la tarjeta de la mano y recogí la caja de joyería. Gracias por su preocupación, dije con rigidez, retrocediendo hacia la puerta, pero creo que me ha confundido con otra persona. No me he confundido, gritó tras de mí, su voz resonando en la tienda a pesar de su intento de mantenerla baja. Otros clientes miraban abiertamente ahora, probablemente preguntándose si presenciaban un robo o un colapso nervioso. Preston Hunt, de Loop. Sé exactamente quién es usted. En la pesada puerta de vidrio. No pudo cerrarse lo suficientemente rápido detrás de mí. Caminé a paso rápido hacia el estacionamiento, la caja de joyería apretada contra mi pecho como si fuera una armadura protectora. Detrás de mí, a través de las vitrinas, pude ver a Mark Wilson observando mi retirada, con la angustia grabada en sus facciones. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Cómo sabía un simple cajero no solo mi nombre completo, sino también dónde vivía? El encuentro me dejó con la sensación de estar expuesto, como si hubiera entrado por error en la pesadilla de otra persona. El aire frío de la tarde golpeaba mi rostro enrojecido, mientras me apresuraba hacia mi coche, con la caja de joyería segura en mis manos, pero con la mente dando vueltas por el extraño encuentro. Otros compradores pasaban junto a mí con las preocupaciones normales de un sábado, en brazos cargados de bolsas, niños tirando de abrigos, parejas debatiendo planes para la cena, mientras yo sentía que había atravesado una barrera invisible hacia la irrealidad. ¿Cómo sabía mi nombre completo? La tarjeta de crédito solo mostraba Policía Militar Hunt en letras pequeñas. Sin embargo, Mark Wilson me había llamado Preston Hunt, de Loop, con una certeza inquietante. Su desesperación había parecido genuina, no la manipulación calculada de un estafador, ni la divagación confusa de una enfermedad mental. En tráfico de la avenida Michigan, avanzaba a tirones mientras me dirigía hacia la rampa de entrada de la I-90 en la tarde de sábado. Sacaba a familias rumbo a restaurantes, parejas vestidas para el teatro, turistas con bolsas de compras consultando mapas en sus teléfonos, gente normal viviendo vidas normales, mientras yo permanecía atrapado detrás de los semáforos en rojo, intentando descifrar la advertencia urgente de un desconocido. Bajo ninguna circunstancia debe ir a esa fiesta. Las palabras resonaban en mi memoria con una persistencia incómoda. Los ojos de Mark habían mostrado verdadero miedo, no la mirada vacía de la ilusión. Lo que fuera que supiera, o creyera saber, lo había aterrorizado de verdad. Pero ¿cómo podía saber algo sobre la fiesta de cumpleaños de Cecilia? La invitación había llegado ayer, menos de 24 horas antes. A nada menos que tamborileé los dedos contra el volante, luchando contra pensamientos paranoicos que se parecían demasiado a las sospechas que había decidido abandonar el día anterior. Las explicaciones lógicas eran evidentes. Mark Wilson pudo haber visto claramente mi nombre al procesar la tarjeta. Podría tener antecedentes de comportamientos extraños con clientes. El trabajo en ventas atraía a todo tipo de personas, incluidas aquellas que lidiaban con problemas personales que afectaban su desempeño. El semáforo finalmente cambió y me incorporé a la A190R rumbo a Loop. El cielo de la tarde se oscurecía, pintado de grises que combinaban con la superficie agitada del lago Michigan. El horizonte de Chicago se alzaba adelante como una promesa familiar de hogar y seguridad. Sin embargo, algo seguía molestando en los bordes de mi conciencia. 25 minutos después, estacioné en el garage de mi edificio y tomé el ascensor hasta el piso 47. En la caja de joyería, aún tibia por mi agarre protector en mi apartamento, me recibió con su silencio familiar. Ningún desconocido agarrándome la muñeca, ninguna advertencia desesperada sobre fiestas a las que no debía asistir. Dejé la bolsa de regalos sobre el mostrador de la cocina y caminé hasta las ventanas de la sala. La ciudad se extendía debajo en su patrón habitual de luces y movimiento, indiferente al drama que se había desarrollado en una tienda de Magnificent Mile. Todo se veía normal desde aquí arriba, racional, controlable, ridículo.
Dije en voz alta a mi reflejo en la ventana que se oscurecía. Solo una coincidencia, Ann, pero las coincidencias se sentían cada vez más incómodas últimamente. Primero, la invitación de Cecilia llegando 3 meses después de que la noticia de mi victoria en la lotería se hiciera pública. Ahora, un extraño que de alguna manera sabía detalles sobre mi vida, advirtiéndome que no asistiera a su fiesta en la parte lógica de mi mente. El mismo pensamiento analítico que había construido una carrera exitosa. Comenzó a conectar puntos que no quería ver. Regresé a la cocina y me quedé mirando la caja de joyería que descansaba inocente sobre el granito. $3,700 en esperanza y reconciliación, elegidos con tanto cuidado para tender un puente sobre 2 años de dolor. Mañana por la noche, conduciría hasta Ivyston. Tocaría el timbre de Cecilia y le entregaría este hermoso regalo mientras observaba cómo su rostro se iluminaba con sorpresa y alegría. La forma en que me agarró la muñeca, como si estuviera desesperado por advertirme de algo, cerré los ojos y me apoyé contra el mostrador, sintiendo el peso de emociones en conflicto. Confianza o sospecha, esperanza o cinismo, amor o miedo. Hace 2 años había elegido el orgullo y perdí a mi hija. Ayer elegí la esperanza y planeé la reconciliación. Hoy, un extraño había elegido la desesperación y sembrado semillas de duda que no lograba arrancar afuera. Chicago continuaba con su ritmo habitual de sábado por la noche, ajeno al tumulto en el apartamento 4712. Mañana traería respuestas, de una forma u otra. Mañana descubriría si Mark Wilson era un desconocido preocupado, un individuo perturbado o algo completamente distinto. La caja de joyería atrapaba la luz del techo, su superficie azul marino brillando con promesa y posibilidad, mientras las preguntas que no podía responder se multiplicaban como sombras en la oscuridad que se acercaba. Bastan, es el cumpleaños de mi hija. Solo voy a disfrutar la velada, Ann. La decisión se cristalizó en mi mente como el hielo formándose en un lago de invierno repentina, completa, irrompible. Me aparté del mostrador de la cocina y tomé la bolsa de regalo con renovada determinación. Mark Wilson era claramente un individuo con problemas, quizá lidiando con asuntos de salud mental que lo hacían obsesionarse con clientes al azar. No dejaría que sus fantasías paranoicas envenenaran lo que podía ser la noche más importante de mi relación con Cecilia. En el espejo de mi habitación reflejaba a un hombre que había envejecido más de lo que quería admitir, pero esa noche exigía dignidad. Elegí mi mejor traje azul marino, el mismo que Margaret me ayudó a escoger para nuestra cena de aniversario, hacía 3 años, y lo combiné con la corbata plateada que resaltaba mis ojos. El agua caliente de la ducha arrastró la tensión acumulada del día, y salí sintiéndome renovado, con un propósito firme. Preston, eres un padre, le dije a mi reflejo mientras ajustaba el nudo de la corbata. Comported como tal. El trayecto hasta Ivyston me llevó al norte por Lakeshore Drive antes de conectar con la I-94 en el horizonte familiar de Chicago. Se encogía en el espejo retrovisor mientras los barrios residenciales reemplazaban la densidad urbana. Música clásica llenaba el coche. Chopin, el mismo compositor que Cecilia había interpretado en su recital infantil. La ironía no se me escapaba. Quizá podamos por fin hablar como adultos. Quizá pueda conocer de verdad a mis nietos, aprender sus segundos nombres, descubrir sus libros y juegos favoritos. 2 años eran una eternidad en el desarrollo de un niño. Habían crecido y cambiado mientras yo alimentaba mi orgullo herido en mi solitario apartamento. Las calles arboladas de Ivyston me recibieron con la próspera comodidad de familias establecidas. Robles maduros mostraban la paleta completa del otoño: burdeos, dorado, naranjao intenso, mientras casas victorianas y coloniales bien cuidadas se erguían tras céspedes impecables, como testigos de generaciones de celebraciones familiares. El 55 de Oak Street destacaba incluso entre sus impresionantes vecinos. La arquitectura colonial revival mostraba proporciones clásicas y detalles elegantes, desde el porche envolvente con sus columnas blancas hasta el techo abohardillado que sugería amplios dormitorios en el piso superior. Luz cálida se derramaba por las altas ventanas y podía oír el murmullo suave de conversaciones, mezclado con música de jazz que flotaba desde el interior. Otros invitados llegaban mientras estacionaba al otro lado de la calle. Una pareja de unos 40 subía los escalones delanteros con un regalo envuelto y una botella de vino. Una mujer mayor bajaba de un BMW con lo que parecía un pastel casero en un portador de vidrio. Gente normal asistiendo a una fiesta de cumpleaños normal para su amiga, vecina o colega. Revisé mi apariencia una última vez en el espejo del parasol, alicé mi cabello plateado y tomé la bolsa de regalo del asiento del copiloto. Los pendientes de diamantes en su interior representaban más que joyería costosa. Simbolizaban mi compromiso de reconstruir nuestra relación, mi disposición a invertir en la felicidad de Cecilia a pesar del dolor pasado. 38 años, murmuré, caminando hacia el porche delantero. ¿A dónde se fue
El tiempo. La casa vibraba de vida y celebración mientras me acercaba. A través de los grandes ventanales distinguí destellos de personas elegantemente vestidas con copas de vino en la mano, gesticulando animadas en medio de la conversación. Cecilia se movía entre ellos como una anfitriona elegante, su cabello oscuro recogido en un peinado que me recordaba dolorosamente a Margaret, en nuestros primeros años de matrimonio en The Pie. Ante la pesada puerta de roble, escuchaba la risa de mi hija elevarse por encima de la conversación general. Genuina, alegre, desinhibida. Como no la había oído desde que era pequeña, mi corazón se tensó con anticipación y con algo cercano a la oración. Que esto sea real, que su invitación naciera del amor, no del cálculo. Que esta noche marque un nuevo comienzo para nuestra familia fracturada. Levanté la mano hacia el timbre de bronce, sintiendo el peso de la bolsa de regalo en la otra, y me preparé para volver a entrar en la vida de mi hija. El repique del timbre resonó por toda la casa, seguido de pasos que se acercaban desde dentro. Cuando la puerta se abrió, Cecilia apareció enmarcada por una cálida luz, su rostro transformándose con lo que parecía un auténtico deleite. Papá, me alegra tanto que hayas venido, avanzó de inmediato, envolviéndome en un abrazo que se sentía a la vez familiar y extraño. Después de 2 años de separación, su perfume llevaba notas de jazmín y vainilla, sofisticado, caro, nada parecido a los sprays frutales que solía usar de adolescente. Feliz cumpleaños, querida. Te ves maravillosa. Las palabras salieron con facilidad, con verdad. Cecilia se había convertido en el tipo de mujer elegante de la que Margaret habría estado orgullosa. Su vestido negro era sofisticado sin resultar llamativo, sus joyas discretas pero claramente de calidad. Me indicó que entrara, quitándome el abrigo con la gracia de una anfitriona experimentada. Gracias por venir. Sé que ha sido difícil entre nosotros. Su voz tenía un ligero temblor que podía ser nerviosismo o emoción. Pero realmente espero que podamos seguir adelante. El interior de la casa estaba a la altura de su prometedora fachada. Muebles color crema alrededor de una chimenea de mármol. Flores frescas en jarrones de cristal, obras de arte que sugerían tanto buen gusto como comodidad financiera. Jazz suave sonaba desde altavoces ocultos mientras unos 15 invitados conversaban con la familiaridad de amistades consolidadas. Ann Preston Luke apareció a mi lado, su sonrisa cálida y aparentemente genuina. Qué gusto verte de nuevo. Gracias por venir. Significa el mundo para Cecilia. En el tiempo le había sentado bien. Seguía siendo atractivo de esa manera pulida que al principio me había impresionado cuando empezaron a salir. Su apretón de manos fue firme. Su contacto visual constante antes de que pudiera responder del todo. Unas pequeñas voces gritaron desde el otro extremo de la sala. «Abuelo, abuelo está aquí». 2 niños corrieron hacia mí con el entusiasmo desinhibido que solo los más pequeños poseen. El niño parecía de unos 7 años, con el cabello oscuro de Cecilia y ojos serios. La niña, quizá de 5, tenía la tez más clara de Luke y una sonrisa dientona que me transportó de inmediato a la infancia de Cecilia. «Mira lo que dibujé para ti, abuelón». El niño me entregó con orgullo una obra maestra de Crayonan, una casa junto a lo que parecía un lago, con figuras de palitos, etiquetadas, abuelo y yo, de pie en lo que debía ser un muelle. «Esa es tu casa junto al agua. Mamá me dijo que vives muy arriba, es hermoso». Thomas, en su nombre, volvió de golpe a mi memoria, junto con el de su hermana y Emma. «¿Cuánto has crecido?» Emma sonrió radiante y me agarró la mano libre. «¿Me leerás un cuento luego?» «Tengo un libro nuevo de dragones». En sus pequeños dedos eran cálidos y confiados, completamente inocentes de las complejidades adultas y las viejas rencillas a la velada. Fluyó con una facilidad inesperada. Los invitados se presentaban a vecinos, colegas de marketing de Cecilia, amigos de la familia cuyos nombres medio recordaba de años atrás. Todos parecían genuinamente complacidos de conocerme, elogiándome por ser un padre tan considerado, alguien que mantenía una relación tan estrecha con su hija. Acepté sus suposiciones sin corregirlas, sintiéndome agradecido y ligeramente culpable. A las 8:15, Cecilia pidió la atención de todos. «Quiero agradecerles por venir a celebrar conmigo esta noche. Los cumpleaños se vuelven más significativos a medida que envejecemos. Son oportunidades para apreciar a las personas que más importan». En sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. «Papá, creo que tienes algo para mí». El momento se sintió teatral pero sincero, mientras me acercaba con la bolsa de joyería. La sala se aquietó, salvo por la música de fondo. Toda la atención se centró en esta reunión de padre e hija. En las manos de Cecilia temblaban ligeramente, mientras desenvolvía la caja azul marino, su expresión pasando de la anticipación al asombro genuino, al revelar los pendientes de diamantes. «Papá, son increíblemente hermosos». «Gracias». Su voz se quebró con lo que sonaba como verdadera emoción. «Todos. Miren estos pendientes tan preciosos que me regaló mi padre». «Los invita». Respondieron con la admiración y aprobación apropiadas.
qué padre tan considerado. Son absolutamente deslumbrantes. Qué gusto exquisito en sus palabras me envolvieron como validación, confirmando que había elegido bien, que este gesto realmente ayudaría a reparar nuestra relación. Cecilia se colocó los pendientes de inmediato, ladeando la cabeza para atrapar la luz mientras los diamantes brillaban contra su cabello oscuro. Se veía radiante, exitosa, feliz, todo lo que un padre podría desear para su hija. La visión me llenó de una satisfacción profunda y de algo cercano a la paz ansea. Las 8:30. Me encontré completamente absorto en una animada conversación con una pareja dueña de una consultora exitosa. El vino había soltado mi lengua agradablemente, y por primera vez en meses, me sentía verdaderamente relajado y contento. La velada superaba mis expectativas más optimistas. Con permiso, dije, dejando mi copa vacía. ¿Debería tomar un poco de agua antes de hacer el ridículo por completo? Caminando hacia lo que supuse era la cocina. Me sentía más liviano que en años. La advertencia paranoica de Mark Wilson parecía un recuerdo lejano, como una pesadilla de otra persona. Esto era la realidad. Reconciliación familiar, nietos que dibujaban casas junto al lago para visitar al abuelo en la cocina. Se abría más allá de un arco en la parte trasera de la casa, con electrodomésticos modernos que brillaban bajo luces empotradas. Me movía por la casa de Cecilia con la familiaridad de alguien que por fin se sentía bienvenido. Ya no un invitado, sino un padre que volvía a donde pertenecían. El refrigerador zumbaba suavemente junto a encimeras de granito que probablemente costaban más que el auto de la mayoría, pero aquella noche esos detalles solo reforzaban mi orgullo por el éxito de mi hija. Vasos de agua se alineaban en filas ordenadas junto al fregadero. Alcancé uno, ya planeando mi regreso a la sala, donde Emma me había prometido mostrar su libro de dragones a la noche. Se extendía con posibilidades agradables. Más historias con los nietos, una conversación más profunda con Cecilia, quizá incluso un momento privado para hablar del futuro de nuestra relación. En las voces flotaban, desde las puertas francesas abiertas que daban a la terraza, risas masculinas, el tintinear de botellas de cerveza, la conversación casual de amigos que salían a tomar aire. Al principio presté poca atención, concentrado en llenar el vaso con agua y en disfrutar de la cálida satisfacción que traía la reconciliación familiar. Entonces escuché las palabras que lo cambiaron todo. El viejo ni siquiera sospecha. 2 millones, muchachos. Cecilia ya preparó los documentos del fondo familiar. Mi mano se congeló en la manija del grifo. El vaso tembló en mi agarre mientras la voz de Luke se colaba con claridad por las puertas abiertas. Sus palabras ligeramente arrastradas, pero inconfundibles. ¿Y firmará? Preguntó otra voz con interés casual, por supuesto. Está tan feliz con la reconciliación que firmará lo que sea. Dice que quiere asegurar el futuro de los nietos. En la risa de Luke cargaba un cruel regocijo. El viejo tonto incluso compró joyería cara. Esto lo hace aún más fácil. Prueba que está emocionalmente involucrado. El vaso se resbaló de mis dedos entumecidos, estallando contra el granito, en una explosión de fragmentos que parecieron resonar dentro de mi pecho. Pero los hombres afuera continuaron su conversación, ajenos a la destrucción que sus palabras provocaban. Un plan inteligente, continuó la segunda voz con aprobación. ¿Y cuándo ocurre? No es. Cecilia tiene todo preparado. Documentos legales que establecen un fondo educativo familiar para los nietos. Muy oficial, muy legítimo. Él pensará que está siendo un abuelo responsable. ¿Y los demás familiares? ¿No cuestionarán transferencias repentinas? La respuesta de Luke llegó con la confianza de quien ha considerado todos los ángulos. No hay otros familiares. Su esposa murió hace 2 años. Cecilia es hija única. Una vez que firme, el dinero se transfiere a una cuenta que controlamos juntos, para cuando se dé cuenta de lo que pasó. Si es que alguna vez lo hace, ya será demasiado tarde. Me quedé paralizado en el umbral de la cocina, con pedazos de vidrio roto a mis pies como fragmentos de mi confianza hecha añicos. La advertencia desesperada de Mark Wilson resonó en mi memoria. Bajo ninguna circunstancia debe ir a esa fiesta. Di el modo, el lo sabio. Imposiblemente, había sabido exactamente lo que estaba planeado para esa noche. Los dibujos de los niños, las lágrimas de alegría de Cecilia, los pendientes brillando en su cabello oscuro. Todo era un teatro calculado para manipular la desesperada necesidad de conexión familiar de un viejo. Hasta los nietos habían sido entrenados. Su arte inocente y sus pedidos de cuentos convertidos en armas contra las emociones de su abuelo. Lo mejor será lo agradecido que estará,
continuó Luke, su voz cada vez más animada por el alcohol y la expectativa del éxito. Cree que esto se trata de amor y reconciliación. No se da cuenta de que lo hemos estado planeando desde que se hizo pública la noticia de la lotería. Hace 3 meses habían estado observando, esperando, planeando, mientras yo lloraba nuestro distanciamiento y albergaba esperanzas de sanación. Cada detalle de la celebración de esa noche había sido coreografiado para explotar. Mis instintos paternales y la culpa por los años perdidos a mis piernas se sentían inestables al comprender el alcance total de su engaño. La emoción nerviosa de Cecilia no había sido por volver a ver a su padre. Había sido la anticipación del éxito de sus planes. La hermosa casa, los invitados elegantes, incluso el dibujo de crayón de Thomas sobre la visita a la casa del abuelo, todos eran utilería en una elaborada estafa emocional. Retrocedí con cuidado desde la cocina, mis zapatos de vestir crujiendo suavemente sobre los vidrios rotos. Mientras mi mente recorría las implicaciones y posibilidades, en la sala Cecilia me esperaba con documentos listos para mi firma, interpretando a la hija amorosa a la perfección, mientras contaba los segundos hasta el momento en que podría robarle $2 millones al hombre que la había criado, amado y sufrido por su separación durante 2 dolorosos años. La fiesta seguía a mi alrededor. Los invitados reían y charlaban mientras mi mundo se derrumbaba en un silencio devastador. Forcé mi rostro a mantener expresiones neutras, asintiendo apropiadamente en las conversaciones cercanas mientras calculaba cómo extraerme de esa pesadilla sin revelar lo que había descubierto. Al otro lado de la sala, Cecilia me atrapó con la mirada y sonrió, la misma expresión radiante que me había recibido en la puerta, ahora revelada como la engañosa actuación de una intérprete experta, preparando su escena final al regresar al salón. Requirió cada gramo de autocontrol que había desarrollado en 30 Ecos du Manager. Negociaciones difíciles. Mi rostro se mantuvo agradable, interesado, paternal, una obra maestra de la simulación que habría impresionado incluso a Cecilia si hubiera sabido el esfuerzo que demandaba. El vidrio roto en la cocina quedaría sin descubrir hasta la mañana siguiente, pero la confianza rota duraría para siempre, papá. Ahí estás. Cecilia se acercó con una carpeta en las manos, su expresión iluminada con entusiasmo calculado. Quería hablar contigo sobre una idea que he estado desarrollando. Un fondo de inversión familiar para los nietos. Cuéntame más. Querida, las palabras surgieron firmes y curiosas, sin delatar la furia que crecía como la presión detrás de una represa. Me acomodé en el sillón color crema donde me había sentido tan bienvenido una hora atrás, cuando aún creía que mi hija me amaba. Ella se posó en el borde de la mesa de centro, inclinándose hacia adelante con el lenguaje corporal ensayado de una vendedora experta. Los pendientes de diamantes atrapaban la luz cuando ladeaba la cabeza, esos símbolos costosos del amor paternal ahora revelados como simples accesorios en su actuación. Esto asegurará su educación y futuro. Continuó, abriendo la carpeta para mostrar documentos con apariencia oficial, completos con membrete y terminología legal. Thomas y Emma merecen las mejores oportunidades, y con tus ganancias de la lotería, podríamos establecer algo realmente significativo para ellos. En los papeles parecían legítimos. Formato profesional, lenguaje legal complejo, espacios claramente marcados para las firmas. ¿Cuánto tiempo habrían dedicado a preparar este fraude? ¿Cuántas horas planificando la manera perfecta de robar al hombre que le había dado a Cecilia vida, amor y cada ventaja que había podido brindarle? Suena interesante, respondí, aceptando los documentos con unas manos que se mantenían perfectamente firmes a pesar de la furia volcánica bajo mi calma exterior. Tómate el tiempo que necesites. Papá, en su sonrisa contenía la mezcla justa de esperanza y paciencia, como si realmente le importara mi comodidad con la decisión. En lugar de manipularme hacia la ruina financiera en el cajero, tenía razón. Qué ingenuo he sido. Fingí revisar el texto legal mientras mi mente elaboraba distintos escenarios. Salir inmediatamente no lograría nada, salvo alertarlos de mi conocimiento. Confrontarlos públicamente crearía una escena que no serviría a ningún propósito útil. Pero había otra opción, una que convertiría su propia manipulación en su contra con precisión quirúrgica. Esto es bastante completo, dije, notando cómo la postura de Cecilia se inclinaba ligeramente hacia adelante, sintiendo el éxito al alcance. Un plan muy reflexivo. Obviamente has puesto un esfuerzo considerable en los detalles. Quería que todo fuera perfecto para la familia, respondió ella, y la ironía de esas palabras casi rompió mi compostura. ¿Familia? El concepto que habían prostituido por dinero mientras yo lloraba nuestra separación y albergaba esperanzas de reconciliación. A los demás invitados continuaban sus conversaciones, a nuestro alrededor, sin darse cuenta de que estaban presenciando el acto final de una elaborada traición. Luke seguía fuera con sus amigos de copas, probablemente aún jactándose de su ingenioso plan para estafar al viejo estúpido que había criado a su esposa.
y provisto para su familia, ¿saben qué?, dije, cerrando la carpeta y devolviéndosela. Esto merece una consideración adecuada. ¿Podría tomarme unos minutos para pensarlo en privado? Quizá arriba, por supuesto. El entusiasmo de Cecilia apenas contenía sus ansias de cerrar el trato. El baño está al final de las escaleras, segunda puerta a la derecha. Tómate el tiempo que necesites. Al levantarme requirió atención cuidadosa al equilibrio y a la expresión facial. Cada músculo quería temblar de rabia, pero el entrenamiento empresarial se mantuvo firme. Yo era Preston Hunt, exitoso gerente de logística, pensador analítico, planificador estratégico. No les daría a estos ladrones la satisfacción de ver cuán profundamente me habían herido. Gracias, querida. Este es exactamente el tipo de inversión familiar que requiere una reflexión cuidadosa. Mientras caminaba hacia la escalera, vi a Emma tirando del vestido de su madre, probablemente buscando atención ahora que la importante conversación adulta había hecho una pausa. Cecilia automáticamente le dio una palmada en la cabeza a su hija, mientras mantenía los ojos fijos en mí, calculando cuánto tardaría esta consideración antes de asegurar mi firma al subir las escaleras. Sentía que cada peldaño me alejaba más del padre ingenuo que había entrado en esa casa hacía 2 horas, y más cerca del hombre que enseñaría a estas personas el verdadero costo de traicionar la confianza familiar. En el pasillo superior se extendía ante mí, alfombrado en un beige suave que amortiguaba mis pasos mientras localizaba el baño que Cecilia había mencionado. Las voces de la fiesta abajo me daban la cobertura perfecta. Risas, conversaciones, el tintainir de copas componían una banda sonora de celebración mientras yo preparaba su destrucción dentro del baño. Cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. Comprobando la hora en las 9:15, página M1 Cecilia. Esperaría que bajara en unos 10 o 15 minutos, ansiosa pero no demasiado insistente en conseguir mi firma. Tiempo perfecto para lo que planeaba. Un pequeño bloc reposaba sobre la encimera de granito, junto a jabones caros y toallas con monograma. Otro recordatorio de la vida cómoda que mi hija había construido mientras tramaba robarle a su padre. Arranqué una hoja y encontré un bolígrafo en el bolsillo de mi chaqueta, el mismo que había usado para firmar el recibo de la tarjeta al comprar esos pendientes de diamantes. En la nota requería una redacción cuidadosa. Demasiada emoción parecería desequilibrada. Demasiada frialdad no transmitiría el nivel adecuado de devastación. Quería precisión quirúrgica, palabras que cortaran hondo y demostraran cuán a fondo había entendido su juego. Primer borrador. Gracias por la velada tan reveladora. Escuché todo en la terraza. El testamento se cambia de inmediato. Demasiado brief. Esto merecía más impacto. Un segundo intento en Cecilia. Felicidades por tu actuación de esta noche. Digna de un Oscar, lamentablemente. Escuché la conversación de Luke sobre el viejo estúpido y sus 2 millones. A partir de mañana mi testamento cambia. Cada centavo irá a obras benéficas para niños huérfanos. Quizá ellos resulten más agradecidos que mi propia hija y mejor. Pero aún no perfecto. La versión final debía girar el cuchillo mientras mantenía la dignidad. Escribí con cuidado en Cecilia, gracias por la maravillosa velada. A partir de hoy mi testamento cambia. Todos los fondos irán a la caridad para niños huérfanos. Quizá ellos resulten ser hijos más agradecidos que mi propia hija. Tu padre, que nunca volverá a confiarte ni un centavo. Las palabras lucían severas sobre el papel blanco, pero lo decían todo a mi conocimiento de su engaño. La justicia poética de entregar el dinero a huérfanos reales en lugar de a una familia falsa necesitada. Y la certeza final de nuestra relación destruida. $2 millones para ayudar a niños que de verdad necesitaban apoyo, en lugar de financiar el cómodo estilo de vida de ladrones consumados. Doblando la nota con precisión, revisé mi reloj de nuevo. Los invitados regresaban del patio. Podía oír más actividad abajo mientras la gente buscaba calor y nuevas bebidas. Momento perfecto para mi estrategia de salida. El pasillo permanecía vacío mientras descendía en silencio, escuchando los sonidos de la fiesta en la sala. Todos parecían reunidos allí ahora, probablemente hablando de planes de fin de semana y compartiendo chismes del vecindario. Mientras mi hija contaba los minutos para su ansiada ganancia, me moví por la casa como un fantasma, colocando la nota doblada en un lugar destacado sobre la mesa de centro, donde Cecilia la vería de inmediato al terminar mi tiempo de consideración. Luego recuperé mi abrigo del armario del pasillo, agradecido por cada viaje de negocios que me había enseñado a moverme de manera eficiente y silenciosa por edificios desconocidos en la puerta principal. Se abrió sin ruido mientras el bullicio de la fiesta enmascaraba cualquier sonido. Caminé con normalidad hacia mi coche, encendí el motor a un volumen regular y me alejé de la acera exactamente al límite de velocidad. Cualquiera que mirara vería a un hombre marchándose temprano de una reunión familiar. Nada inusual ni sospechoso en 2 calles más allá. Por fin me permití sonreír. En aproximadamente 10 minutos, Cecilia descubriría que su elaborado fraude se había derrumbado de manera espectacular. Me llamaría frenética,
Dejaría mensajes desesperados. Quizá incluso aparecería en la entrada de mi edificio, pero yo jamás contestaría. Jamás reconocería, jamás le daría otra oportunidad de manipular el amor paternal para su propio beneficio. Las luces de la ciudad pasaban, borrosas mientras conducía hacia el centro de Chicago, sintiéndome más liviano a pesar de la devastación emocional de la noche. Mark Wilson había arriesgado su trabajo para advertir a un desconocido sobre un fraude inminente. Lo mínimo que podía hacer era agradecerle adecuadamente y quizá disculparme por mi reacción inicial de desdén. Mi teléfono permanecía en silencio en el asiento del copiloto, pero sabía que eso cambiaría muy pronto. Cecilia estaba a punto de descubrir que su padre no era el ingenuo que había asumido, y su reacción probablemente sería espectacular. Por primera vez en horas, sentí verdadera curiosidad por lo que ocurriría después. El regreso a Magnificent Mile tomó 40 minutos entre el tráfico de un sábado por la noche. Las calles de Chicago estaban vivas con parejas rumbo a cenas tardías y jóvenes, iniciando sus aventuras de fin de semana. Mi teléfono permanecía estratégicamente en silencio en el asiento, aunque veía la pantalla encenderse repetidamente. Llamadas que no tenía intención de contestar en un semáforo cerca de Navy Pier. Por fin revisé la pantalla. 12 llamadas perdidas de Cecilia, cada una probablemente más frenética que la anterior. La nota claramente había logrado su propósito. Casi podía imaginarla leyendo esas palabras, dándose cuenta de que su elaborado engaño se había derrumbado con una simple hoja doblada. Untreasured Moments permanecía abierto hasta las 11 los sábados, sus vitrinas aún brillando cálidas cuando encontré estacionamiento cerca de Water Tower Place. La mayoría de las otras tiendas ya cerraban, con sus cortinas metálicas bajando sobre escaparates oscurecidos. Pero la tienda de regalos de alta gama mantenía horario extendido para clientes con agendas flexibles y poder adquisitivo significativo. Mark Wilson organizaba inventario cerca del mostrador de joyería cuando empujé las puertas de vidrio. Levantó la vista con sorpresa, luego con preocupación, probablemente preguntándose por qué el cliente alterado de antes regresaba después del horario habitual. Tenías razón, dije sin preámbulos, acercándome al mostrador donde estaba con una tabla de precios en la mano. Vine a darte las gracias y a disculparme por no escucharte. En su expresión pasó del cansancio a algo cercano al alivio. ¿Qué ocurrió? Escuché su plan hace una semana en el bar O'Malley's. Comenzó, dejando el tablero a un lado y apoyándose en el mostrador. Luke se estaba jactando con amigos de lo fácil que sería engañar a su rico suegro. Algo sobre documentos de un fondo familiar y $2 millones. No supe quién eras hasta que vi tu tarjeta de crédito en las luces fluorescentes. Zumbaban suavemente arriba mientras otros compradores tardíos recorrían en silencio las secciones aún abiertas de la tienda. Mark habló en voz baja, con el tono de alguien que había luchado consigo mismo antes de decidir si debía intervenir en los asuntos de un desconocido. ¿Por qué te arriesgaste a decírmelo? Regan, genuinamente curioso por su motivación. Yo también fui estafado en los negocios hace unos años, respondió, tamborileando los dedos nerviosamente contra el mostrador de mármol. Lo perdí todo a manos de un socio en quien confiaba por completo. Sé cuánto duele cuando alguien en quien confías te traiciona por dinero. No podía quedarme callado y dejar que le pasara a otra persona. Su honestidad me golpeó más de lo esperado. Allí estaba un hombre que había sufrido su propia devastación financiera, reducido a trabajar en ventas para reconstruir su vida, y aún así dispuesto a arriesgar su empleo para ayudar a un completo extraño a evitar un dolor similar. ¿Qué hiciste esta noche?, preguntó Mark. Les dejé una nota explicando que mi testamento cambia. Todos los fondos irán a la caridad para niños huérfanos, en lugar de a familiares falsamente necesitados. Sonreí con amargura. Suena apropiado, ¿no crees? La risa de Mark tuvo una genuina admiración. Perfecto, absolutamente perfecto. Luke estaba tan seguro de que nunca sospecharías nada. Decía que estabas desesperado por la reconciliación familiar. Nos quedamos en silencio un momento. Dos hombres que habían aprendido lecciones dolorosas sobre la confianza y la traición, encontrando un terreno común inesperado en una tienda de regalos de Chicago después del horario laboral. ¿Qué tal un café mañana?, sugerí, sorprendiéndome a mí mismo con la invitación espontánea. Parece que encontré una persona honesta en esta ciudad, lo cual se siente cada vez más raro. Me encantaría, respondió Mark, extendiendo su mano por encima del mostrador. Y Preston, lo siento por lo de tu hija. Ese tipo de traición lo cambia todo. Su apretón fue firme, su mirada directa y genuina, todo lo que la de Cecilia no había sido esa noche. Allí estaba un hombre que había perdido su seguridad financiera, pero conservaba su integridad, que había arriesgado su empleo para ayudar a un desconocido simplemente porque era lo correcto. Gracias,
Mark, por la advertencia, por preocuparte lo suficiente para hablar, por ser decente cuando todos los demás calculaban ventajas personales. Soy su mano, pero mantuve el contacto visual mañana en la cafetería de la esquina, cerca de mi edificio. Te enviaré la dirección por mensaje o al caminar hacia mi coche. Sentí algo que no había experimentado en años. El inicio de una amistad genuina basada en el respeto mutuo, y no en la obligación familiar ni en la necesidad empresarial. Esa noche había perdido a una hija, pero tal vez había ganado algo más valioso. La prueba de que aún existían personas honorables, incluso en un mundo donde familiares planeaban robarle a su propio padre. En mi teléfono volvió a vibrar en el asiento del copiloto al encender el motor. Cecilia, sin duda, todavía intentando desesperadamente salvar su fraude colapsado, o quizá genuinamente aterrada por haber perdido el amor de su padre junto con su dinero. No contesté y conduje a casa a través de la resplandeciente noche de Chicago, sintiéndome genuinamente optimista por primera vez en meses. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.